El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Pasamos al versículo 13. Recuerde que este es paso a paso, versículo por versículo, porque cada uno de ellos contiene una almendra, cada uno de ellos contiene un núcleo, contiene una enseñanza muy importante. Y hoy les va a hacer una declaración a los romanos, y el apóstol Pablo les va a decir: hermanos, quiero que sepan que me he propuesto muchas veces ir a visitarlos, pero siempre se me ha presentado algo que me ha hecho cambiar de planes. He querido ir a visitarlos para conseguir de ustedes los mismos buenos frutos que he obtenido en mi trabajo con otros que no son judíos. Tengo que servir a todos, a los cultos e incultos, a los sabios, a los ignorantes. Por eso estoy listo para anunciarles las buenas noticias también a ustedes que están en Roma. Pues no siento vergüenza de la buena noticia, porque es el poder de Dios que usa para salvar a todos los que creen en Él. La Reina Valera dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Pero en esta versión, la palabra de Dios para todos dice: pues no siento vergüenza de la buena noticia. El Evangelio es la buena noticia, porque es el poder de Dios que usa para salvar a todos los que creen. Se anunció primero a los judíos, pero también es para los que no son judíos. La buena noticia del Evangelio de Salvación muestra cómo Dios nos aprueba por medio de la fe. La aprobación de Dios depende solo de la fe, como está escrito: Él, aprobado por Dios, por fe vivirá. Muy interesante esta palabra. Pues aquí el apóstol Pablo está hablándoles de las veces que ha tenido la intención de ir hasta Roma para estar con ellos, para compartirles algún don especial, alguna enseñanza especial, para edificarlos y para fortalecerlos, porque seguramente hasta ese momento ninguno de los apóstoles de Jerusalén y ninguno de los apóstoles de Antioquía, en este caso del equipo donde surge el apóstol Pablo, ha llegado todavía hasta ese lugar. Por lo tanto, el conocimiento que tienen es un conocimiento limitado, pequeño. Están apenas transmitiendo aquello que han oído por ahí, pero aún no han llegado cartas. Aún no han llegado epístolas, aún no ha llegado un conocimiento mayor. Recordemos que allá en los comienzos de la iglesia, lo que querían enseñar y fortalecer la fe de esos 3,000 y los que diariamente estaban siendo agregados a la fe cristiana, a esa revelación de ese nuevo pacto en Cristo Jesús, era preservar y conservar la doctrina de los apóstoles. Ese era el trabajo importante que ellos estaban haciendo. Tenían y lo repetían, y diariamente se reunían y oraban y compartían en las casas y en los templos esas enseñanzas. Y es ese bagaje lo que ellos llevan ahora. Pero son unas enseñanzas todavía que están limitadas, porque aún no se han escrito todas estas cartas o estas epístolas. Y quiero explicarles hoy la diferencia entre la palabra epístola y la palabra carta. Cuando se habla de las epístolas se refiere que son escritos amplios que van directamente a una congregación o una iglesia. Pero las cartas ya son un poco más personales, cuando se le escriben directamente al pastor o al líder encargado de la obra en ese lugar. Y de hecho que Pablo escribe varias de ellas: le escribe a Timoteo, le escribe a Tito y le escribe a Filemón. Y esas son cartas, porque son personales. Pero las epístolas son mucho más amplias, son más grandes, más extensas, tienen un conjunto doctrinal, tratan varios temas y se le envía directamente a las iglesias para que las iglesias tengan ahí. Por eso las epístolas están con los nombres de los gentilicios, de los pueblos y ciudades donde están las iglesias, mientras que las cartas están dirigidas en primera persona a quienes van dirigidas, a quien se le remite la carta, en este caso, por ejemplo, a Timoteo, a Tito, a Filemón, ¿ves? Mientras que es que escribe a los romanos, a los gálatas, a los efesios, a los corintios, a los tesalonicenses. ¿Se da cuenta? Que son nombres provenientes de los gentilicios, de los pueblos, a las iglesias en esos lugares. Por eso él está escribiendo todo esto. Entonces, en esta primera parte, estos primeros 17 versículos de la carta y la introducción,
Esa primera parte contiene el saludo, el testimonio, la presentación, la razón por la cual él ha sido llamado, ha sido constituido un apóstol, ha sido constituido una persona sierva de Cristo para predicar el Evangelio. Y en el segundo párrafo del 8 hasta el verso 17 está dando testimonio acerca de la oración que hace por ellos y el interés que ha tenido permanentemente de ir hasta Roma, que les sirva de puente y de paso para llegar hasta España, porque la misión de él es llegar a todo el mundo conocido del momento y aún está pendiente España. Y él tiene en su corazón llegar hasta ese lugar y por eso les pide a ellos no solamente que oren, sino que también posteriormente cuando él esté en Roma lo ayuden económicamente para ir a hacer ese viaje y llegar hasta España. Seguramente que más adelante, en el transcurso de la epístola, nosotros nos daremos cuenta qué ha pasado con estos deseos que él ha tenido, qué ha sucedido con todo esto. Entonces, nos damos cuenta que aquí el apóstol Pablo está mostrando cosas muy importantes de lo que hay en su corazón, del deseo que tiene de poder llegar hasta Roma, de enseñarle, de compartir y seguramente a las preguntas que puedan haber, que puedan surgir. Y que de hecho, cuando nosotros nos dimos cuenta en el último capítulo de los Hechos, en el capítulo 28, una vez que él llegó a Roma y que le asignan un soldado para que lo acompañe durante un tiempo, él alquila una casa y en esa casa la convierte como una especie de sinagoga, de escuela de liderazgo. Y ahí vienen los judíos, los líderes que están al frente de las células que empiezan a crecer ahí en los diferentes lugares. Recuerde que leíamos hace un momento en la introducción y los comentarios que no tenían templos, no habían casas grandes, no habían lugares específicos para ellos, así que ellos estaban como en las periferias y por ahí en los edificios y en las casas reuniéndose en células para conocer la palabra. Por eso Pablo los manda a citar a esos líderes y ellos llegan con avidez, con interés y con deseo y escuchan atentamente la palabra de Pablo, quien les dice la razón por la cual él ha apelado hasta el César para que lo lleven a Roma. Pero en ningún momento yo vengo a acusar a mi pueblo judío, no. Yo vengo a decirles a ustedes que yo pedí la audiencia con el emperador porque yo necesitaba llegar hasta este lugar. Y ellos le manifiestan abiertamente con toda tranquilidad diciendo, aquí no nos ha llegado ninguna carta, ninguna queja, ni nos están diciendo hasta ahora nada sabemos de su ministerio y lo que usted ha estado enseñando por allá. Se oyen comentarios de que hay cierta incomodidad con los del camino porque están hablando de unas cosas nuevas que todavía no se conocen a profundidad. Necesitamos que usted nos enseñe, por favor, nos muestre, nosotros podamos escuchar esas enseñanzas para poderlas juzgar. Y efectivamente, cuando él empieza a explicarles todos estos temas, ya ustedes saben que antes de terminar el capítulo dice que se dividieron las opiniones. Unos creyeron, otros rechazaron, y ahí es cuando Pablo acude a la profecía de Isaías, declarando, ya esto estaba revelado de antemano, que algunos de ustedes por la dureza del corazón no entenderían y no creerían esto y seguirían en las tradiciones, pero que el Señor ha permitido que este mensaje que ustedes rechazan, entonces los gentiles y los griegos lo crean, lo reciban, porque ese es el plan de salvación para toda la humanidad. Tiempo para orar en el día de hoy. Señor, muchas gracias. Gracias, infinitas gracias por esta palabra que nos edifica, que nos fortalece. Yo sé, Señor, que estás edificando la vida de muchos líderes, pastores, predicadores, personas que están queriendo aprender cada día la palabra para transmitir este mensaje y esta enseñanza. Y estás edificando aún la vida de los nuevos que están cada día escuchando estas reflexiones, aprendiendo y uniéndose a la oración. Tócalos, enséñalos cada día a orar, a tener una fe que está pegada siempre a ti, la confianza absoluta en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.